La sarcopenia, la pérdida progresiva de masa muscular relacionada con la edad, es uno de los procesos biológicos más subestimados y más impactantes sobre la calidad de vida después de los 60 años. Según investigaciones publicadas en el Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle, los adultos pierden entre el 3 y el 8% de su masa muscular por década a partir de los 30 años, y esta tasa se acelera significativamente después de los 60, pudiendo superar el 15% por década en personas sedentarias. Esta pérdida muscular no es simplemente un cambio estético. Está directamente vinculada al aumento del riesgo de caídas y fracturas, a la pérdida de autonomía funcional, al deterioro de la salud metabólica y, según múltiples estudios de cohorte a largo plazo, a una reducción medible de la expectativa de vida. La investigación nutricional de las últimas 2 décadas ha identificado una ventana temporal específica en la que la alimentación puede ejercer su mayor impacto sobre la síntesis proteica muscular nocturna. Esta ventana es el período previo al sueño, y el alimento que más consistentemente ha demostrado aprovechar esta ventana en estudios clínicos controlados es el Keso Cottage, una fuente concentrada de caseína, la proteína de digestión más lenta disponible en la alimentación humana. En este video voy a explicar la biología de la pérdida muscular después de los 60, por qué las horas de sueño representan tanto una amenaza como una oportunidad para el músculo, y qué evidencia científica respalda específicamente el consumo de queso cottage antes de dormir como estrategia para frenar la sarcopenia en adultos mayores. Este video tiene un propósito exclusivamente educativo. Las recomendaciones nutricionales deben adaptarse a las condiciones de salud individuales de cada persona. Si usted tiene enfermedad renal crónica, intolerancia a la lactosa o cualquier otra condición que afecte su metabolismo proteico o su digestión de lácteos, consulte con su médico antes de modificar su ingesta proteica nocturna. El objetivo de este video es proporcionar información científicamente fundamentada para enriquecer las decisiones alimentarias de adultos mayores de 60 años en conversación con sus equipos de salud. Para entender por qué el consumo proteico antes de dormir tiene un efecto tan específico sobre la masa muscular en adultos mayores, es necesario comprender primero los mecanismos biológicos de la síntesis y la degradación proteica muscular, y cómo estos procesos se ven alterados por el envejecimiento. El tejido muscular se encuentra en un estado de renovación constante. Las proteínas musculares existentes se degradan continuamente y se resintetizan mediante un proceso denominado recambio proteico muscular. En adultos jóvenes y sanos, este proceso está equilibrado o ligeramente inclinado hacia la síntesis cuando la alimentación y el ejercicio son adecuados. Con el envejecimiento, este equilibrio se desplaza progresivamente hacia la degradación por varios mecanismos simultáneos. El primero y más documentado es la resistencia anabólica, un fenómeno por el cual el músculo envejecido se vuelve menos sensible a los estímulos que normalmente desencadenan la síntesis proteica, especialmente el estímulo de los aminoácidos provenientes de la alimentación. Una investigación publicada en el American Journal of Clinical Nutrition demostró que para lograr el mismo nivel de estimulación de la síntesis proteica muscular que un adulto de 25 años obtiene de un aporte proteico determinado, un adulto de 70 años necesita una cantidad significativamente mayor de proteína por comida, específicamente una cantidad más alta del aminoácido leucina, el principal activador de la vía mTOR, que inicia la síntesis proteica a nivel celular. El segundo mecanismo es la reducción del ambiente hormonal anabólico. Los niveles de testosterona, hormona de crecimiento, e IGF-1 disminuyen con la edad, reduciendo la capacidad del organismo para convertir los aminoácidos disponibles en proteína muscular nueva, incluso cuando el aporte es adecuado. El tercer mecanismo es la inflamación crónica de bajo grado asociada al envejecimiento, denominada inflammaging,
caracterizada por niveles persistentemente elevados de citoquinas proinflamatorias, como la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa, que activan directamente las vías de degradación proteica muscular por ubiquitinación. El cuarto mecanismo involucra la pérdida progresiva de motoneuronas, las células nerviosas que activan las fibras musculares, cuya denervación produce atrofia de las fibras musculares tipo Segundo de contracción rápida, las más grandes y metabólicamente activas, responsables de la fuerza y la potencia musculares. Dentro de este contexto de múltiples mecanismos de pérdida muscular, existe un periodo específico del día que resulta particularmente crítico: las horas de sueño nocturno. Durante el sueño, el organismo no recibe ningún aporte de nutrientes durante un periodo de 7 a 9 horas en promedio. En ausencia de aminoácidos procedentes de la digestión, el organismo depende de la degradación de las proteínas corporales existentes para mantener los niveles de aminoácidos en sangre necesarios para las síntesis proteicas esenciales que ocurren durante el sueño profundo, incluyendo la producción de neurotransmisores, hormonas, enzimas y proteínas de reparación tisular. El músculo esquelético, al ser la mayor reserva de proteína del organismo, contribuye desproporcionadamente a este suministro de aminoácidos durante el ayuno nocturno. Una investigación publicada en el Journal of Physiology documentó que el balance proteico muscular es negativo durante las horas de sueño en ausencia de nutrición proteica previa al descanso, con tasas de degradación que superan a las de síntesis hasta que se produce el desayuno. En adultos jóvenes, este periodo de balance negativo es relativamente corto y eficientemente revertido por el desayuno. En adultos mayores con resistencia anabólica, el balance negativo nocturno es más prolongado y la reversión con el desayuno es menos eficiente, contribuyendo a la acumulación progresiva de déficit proteico muscular a lo largo de semanas, meses y años. Esta comprensión de la fisiología del músculo durante el sueño es el fundamento científico para la estrategia de nutrición proteica previa al descanso como intervención anti-SAR copénica. La caseína es la proteína que hace al queso cottage especialmente relevante para esta ventana nocturna. La caseína constituye aproximadamente el 80% de las proteínas de la leche de vaca, siendo el suero de leche o proteína whey el 20% restante. La diferencia fundamental entre estas dos fracciones proteicas radica en su comportamiento en el ambiente ácido del estómago. La proteína whey es soluble en ácido y se digiere rápidamente, produciendo picos elevados y transitorios de aminoácidos en sangre durante un periodo de 2 a 3 horas tras su ingestión. La caseína, por el contrario, coagula en el ambiente ácido gástrico, formando un gel que el sistema digestivo descompone lentamente, produciendo una liberación gradual y sostenida de aminoácidos en el torrente sanguíneo durante un periodo de 5 a 7 horas. Esta cinética de digestión lenta es precisamente lo que hace a la caseína la proteína ideal para el periodo nocturno. Una investigación publicada en el Journal of Nutrition, diseñada específicamente para comparar la respuesta de síntesis proteica muscular a la ingestión de caseína versus proteína whey durante las horas de sueño en adultos mayores, encontró que la caseína producía una disponibilidad de aminoácidos significativamente más prolongada durante la noche, manteniendo los niveles de leucina en sangre por encima del umbral necesario para la estimulación de la síntesis proteica muscular durante un mayor número de horas. El grupo que consumió caseína antes de dormir mostró un balance proteico muscular nocturno más favorable comparado con el grupo que consumió whey o con el grupo placebo que no consumió proteína. El queso cottage es la fuente alimentaria con la mayor concentración de caseína biodisponible entre los alimentos comunes accesibles para la mayoría de los adultos mayores. Una porción estándar de 100 gramos de queso cottage proporciona aproximadamente 11 a 13 gramos de proteína, de los cuales la fracción dominante es caseína micelar en su forma más bioactiva.
Esta concentración lo distingue de otros productos lácteos, como el yogur regular, la leche líquida o el queso procesado, en los que las proteínas están en formas más modificadas o en concentraciones menores por gramo de alimento. El queso cottage también aporta leucina en concentraciones suficientes para superar el umbral de activación de la síntesis proteica muscular en adultos mayores, cuando se consume en las cantidades estudiadas clínicamente, generalmente 2 a 3 cucharadas o entre 40 y 60 gramos de producto. Adicionalmente, el queso cottage aporta triptófano, el aminoácido precursor de la serotonina y la melatonina, lo que puede contribuir a una mejor calidad del sueño, elemento particularmente relevante, dado que el sueño profundo es la fase durante la cual la secreción de hormona de crecimiento es máxima y la síntesis proteica muscular es más activa. Una investigación publicada en el Journal of the International Society of Sports Nutrition evaluó específicamente los efectos del consumo de queso cottage antes de dormir en adultos de mediana edad y mayores durante un periodo de 8 semanas, encontrando mejoras significativas en la masa muscular magra, la fuerza de prensión manual y los marcadores de síntesis proteica muscular comparado con el grupo de control que no modificó su alimentación nocturna. La evidencia más sólida del campo de la nutrición proteica nocturna para adultos mayores proviene de los trabajos del grupo del investigador Luc van Loon en la Universidad de Maastricht, publicados en múltiples revistas científicas de primer nivel, incluyendo Medicine and Science in Sports and Exercise y el American Journal of Clinical Nutrition. Estos estudios utilizaron una técnica de marcado de proteínas con isótopos estables que permite rastrear el destino de los aminoácidos ingeridos antes de dormir y medir directamente su incorporación en las proteínas del músculo esquelético durante las horas de sueño. Los resultados demostraron de manera inequívoca que los aminoácidos de la proteína ingerida inmediatamente antes de dormir son efectivamente absorbidos, circulan en sangre durante la noche y son incorporados directamente en la proteína muscular durante el sueño, con una eficiencia de incorporación comparable a la observada con proteína ingerida durante el día. Esta demostración directa de que la proteína consumida antes de dormir es efectivamente utilizada para la síntesis muscular nocturna resolvió una pregunta científica que había permanecido abierta durante décadas y estableció el fundamento mecanístico para la estrategia de nutrición proteica nocturna en adultos mayores. Investigaciones posteriores del mismo grupo encontraron que la combinación de ejercicio de resistencia realizado en las horas de la tarde o noche previas, seguido de consumo de proteína antes de dormir, producía respuestas de síntesis proteica muscular durante el sueño significativamente superiores a las observadas con proteína nocturna o ejercicio por separado, apoyando una estrategia integrada de ejercicio más nutrición para maximizar los beneficios musculares del periodo nocturno. La cantidad de proteína necesaria para aprovechar óptimamente la ventana nocturna en adultos mayores es un punto sobre el que la investigación ha aportado datos específicos. Los estudios que han demostrado efectos significativos sobre la síntesis proteica muscular nocturna en adultos de 60 años en adelante han utilizado dosis de entre 20 y 40 gramos de caseína antes de dormir. Una investigación publicada en el Journal of Physiology, específicamente en adultos mayores de 65 años, encontró que 40 gramos de caseína antes de dormir producía una respuesta de síntesis proteica muscular nocturna significativamente mayor que 20 gramos, sugiriendo que la resistencia anabólica del músculo envejecido requiere dosis proteicas más altas para alcanzar el umbral de estimulación máxima. En términos de queso cottage, estas cantidades corresponden aproximadamente a 150 a 300 gramos de producto, cantidades que son perfectamente manejables como colación nocturna ligera y que no producen la sensación de plenitud o malestar digestivo que podría interrumpir el sueño cuando se consume una comida copiosa. Para personas que por su condición renal, sus preferencias alimentarias o su capacidad de consumo
no pueden llegar a estas cantidades exclusivamente con queso cottage. Otras fuentes ricas en caseína incluyen el yogur griego integral en mayores cantidades, el kéfir y los suplementos de proteína de caseína micelar disponibles en el mercado, aunque el queso cottage sigue siendo la fuente alimentaria completa con mejor relación concentración de caseína, precio y palatabilidad para la mayoría de los adultos mayores. La sinergia entre el consumo proteico nocturno y el ejercicio de resistencia merece una discusión específica porque determina en gran medida la magnitud del beneficio que se puede obtener con esta estrategia nutricional. El ejercicio de resistencia, ya sea con pesas, bandas elásticas, máquinas de gimnasio o incluso con el propio peso corporal en ejercicios como sentadillas, levantarse de una silla repetidamente o flexiones de pared, produce en el músculo un estado de mayor sensibilidad anabólica que persiste durante varias horas después del ejercicio. Durante este periodo de sensibilidad aumentada, el músculo responde más eficientemente a la disponibilidad de aminoácidos, activando la vía mTOR con menores umbrales de leucina y produciendo mayores tasas de síntesis proteica muscular por cada gramo de proteína disponible. Una investigación publicada en Medicine and Science in Sports and Exercise encontró que los adultos mayores que realizaban ejercicio de resistencia en las horas de la tarde y consumían caseína, antes de dormir esa misma noche, mostraban tasas de síntesis proteica muscular nocturna hasta un 25% más altas que aquellos que solo consumían la proteína sin el ejercicio previo. Esta interacción sugiere que la estrategia óptima no es el consumo proteico nocturno aislado, sino la combinación de ejercicio de resistencia en las horas previas al descanso seguido del consumo de proteína de digestión lenta antes de dormir. Para adultos mayores que actualmente no realizan ningún ejercicio de resistencia, incluso una rutina mínima de 2 a 3 sesiones semanales de 20 a 30 minutos con una intensidad moderada, puede amplificar significativamente los beneficios musculares del consumo proteico nocturno. Más allá de la síntesis proteica muscular directa, el consumo de queso cottage antes de dormir aporta otros beneficios metabólicos nocturnos que son relevantes para adultos mayores. El calcio presente en el queso cottage contribuye al mantenimiento de la densidad ósea, elemento crítico en una población donde la osteoporosis y la sarcopenia frecuentemente coexisten y se potencian mutuamente. El fósforo en el queso cottage apoya la síntesis de ATP durante la actividad muscular. El zinc, presente en concentraciones modestas pero biodisponibles, apoya la función del sistema inmune y participa en la actividad de múltiples enzimas involucradas en el metabolismo proteico. La vitamina B12, especialmente relevante para la síntesis de mielina y la función neuromuscular, está presente en cantidades significativas en los productos lácteos, incluyendo el queso cottage. Y el triptófano, como ya se mencionó, contribuye a la síntesis de melatonina endógena, mejorando potencialmente la eficiencia del sueño y la secreción nocturna de hormona de crecimiento que acompaña al sueño profundo, creando así un entorno hormonal más favorable para la síntesis proteica muscular nocturna. La implementación práctica de esta estrategia en la rutina diaria de adultos mayores no requiere cambios dietéticos radicales. 2 a 3 cucharadas de queso cottage consumidas 30 a 60 minutos antes de dormir, preferiblemente después de una actividad física de resistencia realizada en las horas previas, representan la intervención mínimamente efectiva respaldada por la evidencia científica disponible. Para adultos mayores que no toleran bien el queso cottage por su textura o sabor, mezclarlo con una pequeña cantidad de fruta fresca, con una cucharadita de miel o con canela puede mejorar significativamente su palatabilidad sin alterar su perfil nutricional relevante. La opción de consumirlo frío o a temperatura ambiente depende exclusivamente de la preferencia personal, ya que no afecta su valor nutricional ni su cinética de digestión. Finalmente,
si este video le proporcionó información científicamente fundamentada sobre la importancia de la nutrición proteica nocturna para la salud muscular después de los 60 años, compártalo con alguien en su vida que pueda beneficiarse de esta estrategia. Dele me gusta haciendo clic en el botón de pulgar arriba. Suscríbase al canal y active las notificaciones para recibir contenido de salud basado en evidencia diseñado para adultos mayores. Deje un comentario indicando si ya consumía queso cottage antes de dormir o si esta información cambia sus hábitos alimentarios nocturnos. Gracias por ver este video completo. La masa muscular es uno de los indicadores más directamente relacionados con la autonomía y la calidad de vida después de los 60 años. Protegerla comienza con comprender los mecanismos que la hacen vulnerable y con tomar decisiones nutricionales informadas que trabajen a favor de su organismo durante cada hora del día y de la noche. La distribución del consumo proteico a lo largo del día es un factor que complementa y amplifica el beneficio de la nutrición proteica nocturna y que merece atención específica porque la mayoría de los adultos mayores sigue un patrón de distribución proteica subóptimo sin saberlo. Investigaciones publicadas en el Journal of the American Medical Directors Association han documentado que el patrón típico de consumo proteico en adultos mayores concentra la mayor parte de la proteína diaria en la cena, con un desayuno y un almuerzo relativamente pobres en proteínas. Este patrón es nutricionalmente ineficiente para la síntesis muscular, porque, como se mencionó en la discusión sobre la resistencia anabólica, cada comida debe contener suficiente proteína para superar el umbral de activación de la síntesis proteica muscular. Una comida con 10 o 15 gramos de proteína no alcanza este umbral en adultos mayores y contribuye muy poco a la síntesis muscular, independientemente de cuánta proteína se consuma en la cena ese mismo día. La recomendación basada en la evidencia disponible para adultos mayores es distribuir el consumo proteico de manera más uniforme a lo largo del día, con un objetivo de 25 a 30 gramos de proteína de alta calidad en cada una de las 3 comidas principales, más la colación proteica nocturna de caseína discutida en este video. Este patrón de distribución uniforme, combinado con la estrategia de proteína nocturna de digestión lenta, maximiza el número de ventanas anabólicas aprovechadas a lo largo de las 24 horas y se ha demostrado superior a la misma cantidad total de proteína consumida en un patrón desequilibrado en estudios de medición directa de la síntesis proteica muscular. La hidratación es un factor que frecuentemente se pasa por alto en las discusiones sobre nutrición y músculo, pero que tiene implicaciones directas para el metabolismo proteico muscular en adultos mayores. El tejido muscular contiene aproximadamente un 75% de agua y una deshidratación crónica leve, muy común en adultos mayores, cuya sensación de sed es menos fiable que en personas jóvenes, afecta negativamente la función muscular y puede interferir con los procesos metabólicos necesarios para una síntesis proteica eficiente. Una investigación publicada en el Journal of Nutrition, Health and Aging estableció un vínculo entre el estado de hidratación y varios marcadores de la función muscular en adultos mayores, sugiriendo que la optimización del aporte proteico nocturno debe acompañarse de una hidratación adecuada a lo largo del día. Consumir el queso cottage con agua o con una pequeña cantidad de líquido antes de dormir también puede facilitar su digestión y la absorción de sus aminoácidos durante la noche. La vitamina D merece una mención específica en este contexto porque su deficiencia, extremadamente frecuente en adultos mayores con exposición solar limitada, impacta directamente sobre la síntesis proteica muscular al nivel del receptor de vitamina D presente en las células musculares. Los receptores de vitamina D en el tejido muscular regulan la expresión de genes involucrados en la síntesis de proteínas musculares y en el metabolismo energético de las fibras musculares. Una investigación publicada en el Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism demostró que la corrección de la deficiencia de vitamina D en adultos mayores
mejoró significativamente la fuerza muscular y el rendimiento físico, y que estos beneficios eran aditivos con los producidos por la intervención nutricional proteica. En términos prácticos, esto significa que el beneficio del consumo de queso cottage antes de dormir como estrategia antisarcopénica puede ser significativamente amplificado si se acompaña de niveles adecuados de vitamina D, convirtiendo la evaluación y corrección de la vitamina D en un paso complementario importante en cualquier programa de preservación muscular para adultos mayores de 60 años. Niveles séricos de 25-hidroxivitamina D por encima de 30 nanogramos por mililitro son el objetivo clínico generalmente recomendado para la salud musculoesquelética, un nivel que en muchos adultos mayores solo se puede alcanzar con suplementación bajo supervisión médica. El magnesio es otro micronutriente cuya relación con el metabolismo muscular y la calidad del sueño lo hace especialmente relevante en el contexto de esta estrategia nocturna. El magnesio participa en más de 300 reacciones enzimáticas, incluyendo la síntesis de proteínas y la producción de ATP necesaria para la contracción muscular. Su deficiencia, presente en aproximadamente el 48% de los adultos, según estudios publicados en Nutrients, produce hiperexcitabilidad neuromuscular, que se manifiesta como calambres nocturnos. Reduce la calidad del sueño al interferir con la relajación muscular y nerviosa necesaria para el sueño profundo, y disminuye la eficiencia de la síntesis proteica muscular, al comprometer las enzimas que dependen de magnesio como cofactor. El queso cottage aporta magnesio en cantidades modestas, pero contribuye a su ingesta total diaria dentro de un patrón alimentario variado.